Mi nombre es Nixon Jací Quintero Castilla, estudiante de formación doctoral. La mañana de hoy nos ocupa el análisis y reflexiones de educabilidad dentro del módulo de enfoques filosóficos de la educación. Pero antes de entrar propiamente a hacer el análisis de la educabilidad, teniendo en cuenta el documento disponible en la plataforma de la universidad en dicho módulo, es importante y necesario establecer una definición clara sobre educación y específicamente la definición establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Para esta organización, la educación está definida como la comunicación organizada y sustentada que está diseñada para producir aprendizaje. Dentro de este concepto, pues hay unos elementos. Uno, la comunicación, que es la transferencia de información, llámese mensaje, idea, comunicación, conocimiento, estrategias, entre otros. Está la comunicación organizada, que es toda esa información que está planeada y con unos propósitos y unos objetivos definidos a través de un plan de estudios. De igual manera está la comunicación sustentada, que es la que tiene unos elementos de duración y continuidad que hacen parte propiamente de esa experiencia de aprendizaje. Y el último elemento es el aprendizaje propiamente dicho, que es el cambio en el comportamiento, en la información, en el conocimiento, en las habilidades, en las capacidades, en las competencias, las cuales no son atribuidas propiamente al comportamiento o los patrones de comportamiento y la conducta heredable, y que ese aprendizaje es retenido por el educando. Entonces, partiendo de ese concepto de esta organización de la OCDE, entonces retomemos ya propiamente el artículo de educabilidad, que por primera vez este término lo trabaja y lo define el alemán Homan Herbach por primera vez, y define y establece que es toda posibilidad de cambio, de transformación, que es una capacidad para aprender por parte del educando, y la educabilidad es el centro de todo el proceso educativo y de la labor educativa en la cual el educador se transfiere el conocimiento, la información al educando. El término educabilidad propiamente tiene dos elementos importantes. Uno, la persona que es capaz de influenciar, que en este caso es el docente, y el otro elemento es la persona que es capaz de ser influenciada. En el caso pues es el educando o el estudiante. Ahora miremos cuáles son los fundamentos de la educabilidad. Uno es la plasticidad o la conductibilidad, que es de mayor extensión y hace casi todos los elementos de la materia. El otro elemento es la evolución animal, que existen rastros de animales, existe desde los rastros de animales más nobles. Y el tercer elemento y el más importante es que la educabilidad tiene relación exclusiva y directa a la categoría humana, es decir, el humano, las personas, somos los que somos sujetos de esta educabilidad, de esta educación, de esta formación. La educabilidad como eje central de relación directa con el hombre, hay algunos autores que establecen algunos rangos y definiciones en este sentido. Del autor del documento dice que a modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionarse y de llegar a ser lo que es. Castillejo 1981 define que su realización personal lo convierte en autor de su vida. Finner 1972 establece que la educabilidad es la posibilidad que tiene el hombre de formarse. Y solo el ser humano se educa y es un animal defectivo o imperfecto, o sea que es sujeto de transformación para mejorar. De igual manera, la educabilidad como tal tiene unas limitantes, que son existenciales, es decir, que son limitadas. Perfectibilidad, que no existe una perfección a plenitud. Y la corporeidad, que el hombre como materia, es decir, como cuerpo, como parte somática, es limitado también. En este sentido, el hombre frena los impulsos del espíritu. Algunos filósofos y tratadistas establecen unas limitaciones de igual manera en educabilidad, específicamente tres. El pesimismo pedagógico,
que hace relación a la herencia, el optimismo pedagógico, que hace referencia al ambiente, y el optimismo moderado, que hace referencia a esa mezcla entre herencia y ambiente. El pesimismo pedagógico o herencia establece que los factores hereditarios y genéticos afectan o limitan la educabilidad y impide que el educador modifique su conducta. Según Herbart, donde no hay libertad no puede haber educación. El optimismo pedagógico, que es el ambiente. Según Quintana, 1985, el medio ambiente tiene incidencia directa en la capacidad de formarse. Y existen dos vertientes dentro de este optimismo pedagógico, uno la sociológica y la otra la psicológica. La sociológica, específicamente Owen, define que la sociedad interfiere en la personalidad humana, condicionando los factores múltiples o grupos sociales que se transmiten de generación en generación, y que obviamente la sociedad nos hace personas. La personalidad es un producto de los contactos y las comunicaciones sociales, según Burgess, 1921. Y la otra vertiente es la psicológica. Según Gabriel Tarde, un hombre es producto de la experiencia que va configurando progresivamente durante su vida. En este sentido, Kant también hace unos pronunciamientos y dice que el hombre es el resultado de la educación. Hay éxito educacional cuando existe una correlación adecuada entre el modo de comportarse y el individuo y las metas. Ahora bien, la tercer limitante es el optimismo moderado, que es una mezcla entre herencia y ambiente. Esta interrelación pues permite el sustento del desarrollo humano. Cavalli, en 1970, define que solamente la interrelación de ambos vectores o ambos elementos genéticos y ambientales pueden permitirnos una aproximación o una cercanía a la explicación de educabilidad. Características de la educabilidad. Existen 4 características según el documento, que es la personal, la intencional, la dinámica y la necesaria. La personal es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social y de esta sociedad. Es un derecho a que el individuo pueda aprender lo que la sociedad dispone para hacer de este conocimiento algo útil a su favor. La intencional. Quintana y Cabana, 1984, define que el ser humano es autónomo como individuo y tiene unos factores y unos elementos externos que obviamente que inciden en su deber ser. La tercera característica es la dinámica, que la formación debe ser libertad, ya que todo lo que rodea influye en su personalidad. Y la necesaria define que la educabilidad es necesaria para la autorregulación, para la autoformulación, para la autorrealización, definido por Fermoso en 1992. La espiritualidad del ser humano. En este documento establece que está relacionada con la educabilidad, pues el ser humano puede educarse por tener este espíritu, es decir, el espíritu es el que genera los impulsos, la iniciativa para que el ser humano tenga la disposición, la actitud para poder educarse de acuerdo a lo que define Fermoso en 1985. Dentro de las teorías personalistas, la persona es una expresión de naturaleza y el espíritu. La educabilidad surge a través de esa unidad entre naturaleza y espíritu. El espíritu lo define Max Scheler. El hombre sigue siendo una persona aunque no haya sido intervenido por la educación. Como pueden ver, hicimos una breve síntesis del documento de educabilidad, donde se establecen todos los principios, elementos, características limitantes. Como conclusión del análisis de este documento podemos decir, primero, que existen múltiples factores que inciden en la educabilidad, la cual es exclusiva al hombre como centro del proceso educativo. El comportamiento humano depende de factores genéticos y ambientales en el deseo por educarse y por ser un mejor ser. En el proceso educativo, obviamente, dentro de los diferentes contextos, existen educandos con diferentes capacidades, diferentes estilos y niveles de aprendizaje. ¿Esto qué permite? Que dentro de su ambiente escolar, con las condiciones psicosociales, a través de la educabilidad se puedan determinar dichas debilidades y fortalezas, y a través de esas debilidades se pueda realizar una intervención técnica que permita que se puedan mejorar unas condiciones de aula, de ambiente de aprendizaje, y obviamente lo que se busca es de que el estudiante adquiera esos aprendizajes. Agradezco su dedicación al revisar este presente video y lo pongo a disposición de los compañeros para las distintas retroalimentaciones al respecto. Muchas gracias.